Con la entrada en vigor de la reforma laboral, los trabajadores de las plataformas digitales que prestan sus servicios como domiciliarios tendrán nuevas y mejores condiciones. Para abordar este tema nos acompaña José Daniel López, director de Alianza IN, el gremio que agrupa empresas de aplicaciones. Bueno, José Daniel, empecemos explicándole a la gente cómo funciona en la actualidad, cómo operan estas plataformas digitales con sus trabajadores que prestan servicios como domiciliarios. Bueno, estas plataformas digitales hoy son una oportunidad muy importante para que cientos de miles de colombianos generen ingresos. La gran mayoría de ellos trabajan como independientes. Se conectan a la hora que quieren, trabajan las horas que quieren trabajar, deciden cuándo se desconectan y escogen también los lugares desde los cuales se desconectan. Así que el gran reto que abordamos con el gobierno, con el Congreso, con muchos de los repartidores también, es ver cómo mejorábamos su protección social sin sacrificar esa independencia y sin sacrificar el dinamismo del ecosistema digital. Precisamente entremos en materia, José Daniel, porque esta reforma laboral sancionada recientemente por el presidente Petro ya tiene unos ajustes importantes. Por un lado, los dependientes pues van a estar cobijados por seguridad social y riesgos laborales, como funciona en la actualidad con cualquier trabajador. Y de otro lado, los independientes tendrá la empresa que pagar el 60% de la salud y la pensión, y el 40% restante lo va a asumir el trabajador. Cuéntenos, por favor, cuántas personas se van a ver beneficiadas con estas nuevas medidas. Bueno, esto es un trabajo con muy bajas barreras de acceso. Si yo quiero ser repartidor, descargo una aplicación y entro ya y hago un proceso de abordaje fácil y en media hora puedo estar generando ingresos. Por esa razón hay unas cifras de un impacto social enorme. El año pasado, en el 2024, hubo 645.000 cuentas en nuestras plataformas que prestaron un servicio de entrega. Cerca de 7.5 millones de usuarios y más de 150.000 cuentas de comercios que vendieron a través de estas plataformas. Así que tanto estos repartidores como estos comercios y estos usuarios van a encontrar un sistema mucho más sostenible en donde empresas y repartidores podrán acordar si trabajan con el modelo tradicional de empleados dependientes o con un modelo de independencia, pero con una protección social reforzada, en donde las empresas de plataformas pagan una parte de la seguridad social y se cambian las condiciones también del ingreso base de cotización. José Daniel, en línea con esto que usted menciona, cuéntenos cómo va a ser la cotización para esas personas que trabajan a través de las plataformas digitales como repartidores, pero que se hacen menos del mínimo. Laliana, esa pregunta es muy importante. Cerca del 80% de los repartidores en Colombia trabajan 20 horas al mes o menos. O sea que en la gran mayoría de los casos, el trabajo de reparto es un trabajo complementario, un trabajo de tiempo parcial. Parte de la discusión en el Congreso con el gobierno sobre este tema era cómo lográbamos cubrir con seguridad social a una persona que hizo 20.000 pesos en un mes o que hizo 40.000 pesos en un mes. Por eso, a la conclusión que se llegó es que el ingreso base de cotización de esas personas que trabajan menos o que generan menos del salario mínimo porque trabajan muy poco tiempo es el ingreso que hayan generado, y el tiempo calculado para la seguridad social se calcula sobre las horas de trabajo. Esas horas se acumulan en días y esos días eventualmente se acumulan en semanas para así determinar cuánto paga el trabajador independiente y cuánto pagan las empresas. Bueno, José Daniel, por acá hay otros ajustes que también resultan relevantes en el marco pues, de esta discusión y de lo que ya empieza a implementarse, y es la provisión de la exclusividad. En la actualidad sabemos que muchos de los repartidores trabajan con varias aplicaciones. Sin embargo, esta reforma laboral también les prohíbe a las plataformas digitales que de pronto los condicionen a trabajar exclusivamente con una sola marca, con una sola empresa. Sí, en la práctica, la gran mayoría de los repartidores en Colombia son independientes y trabajan a través de más de una plataforma. Toman un pedido con una, lo entregan, luego toman otro pedido con otra plataforma. Es completamente normal y es completamente razonable que se les permita seguir generando ingresos en más de una plataforma. También se crean disposiciones obligando a que haya lenguaje claro en los términos y condiciones, a que haya una revisión humana cuando haya decisiones de las plataformas que afecten a los trabajadores. Así que hay una serie de medidas que nosotros creemos que son innovadoras, que ayudan a desentrabar una discusión sobre el trabajo en plataformas que es global, que fue tema central en la última conferencia de la OIT en Ginebra el pasado mes o en la primera quincena del mes de junio, y que seguramente este modelo logrado en Colombia
consensuado con actores de los más diversos partidos políticos, va a ser un ejemplo muy importante para otros países, tanto de América Latina como del mundo. Para ya ir cerrando, director José Daniel, ¿qué sigue? Sabemos que hay una reglamentación que primero se deberá surtir para posteriormente, una vez ya la tengamos, se dé la implementación de todo esto que acabamos de conversar en máximo un año. ¿Esta reglamentación a cargo de quién va a estar? La reforma laboral, en su artículo 67, dice que estas disposiciones entran a regir un año después que el gobierno haya cumplido sus obligaciones de reglamentación e implementación. Ahora, con el liderazgo del Ministerio del Trabajo, con quien concertamos estas disposiciones, con la participación de otros ministerios y ojalá con ánimo de concertación para el cual desde Alianza INE estamos listos, la idea es que se construya esta reglamentación y estas obligaciones de alistamiento tecnológico, por ejemplo, de las plataformas pila, pase un año y superado ese año, esto entra a ser una realidad cotidiana que va a transformar positivamente la vida de cientos de miles de jóvenes, tanto colombianos como muchos de ellos migrantes venezolanos. Pues director José Daniel López, director de Alianza INE, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol y por explicarnos un poco acerca de esta nueva reglamentación, de esta nueva entrada en vigor de la reforma laboral que pensará una vez se surta esta reglamentación para todos los repartidores domiciliarios. Daliana, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y gracias a ustedes les iremos contando más sobre esta reforma laboral que desde ya empieza a implementarse.